Bueno, seguimos con la parte 2 de la clase dedicada a la Primera Guerra Mundial. Vamos a incorporar algunos recursos extra textuales o extraorales para recorrer un poco el texto de Hobsbawm y vamos a compartir también un mapa inicial para situarnos en relación con la guerra, pero antes de entrar en el texto, hacer algunas precisiones en relación al enfoque que proponemos, no solo sobre la guerra, en la materia, pero bueno, puntualmente ahora en torno de la guerra. Habría muchas maneras de reconstruir y recrear una perspectiva histórica, una narración histórica de la Primera Guerra Mundial. Una de ellas, una posible, por supuesto, sería la de recorrer las distintas instancias militares del conflicto, desde el estallido de la guerra en agosto del 14, de ahí en adelante, pasando por las batallas, las alternativas militares en los distintos frentes. Bueno, no ese es el enfoque que nos interesa a nosotros, como ya habrán podido ver en la selección de textos y el tipo de actividades que también compartimos hoy y la semana pasada en los prácticos. En principio lo que nos interesa es ver cómo la guerra afecta a las sociedades y qué conclusiones podemos extraer en relación con la importancia del acontecimiento en los distintos tiempos en los que pensamos la historia. De todas maneras, sí necesitamos mencionar algunas cuestiones básicas de información para seguir adelante con la clase, que es lo que voy a hacer ahora, antes de entrar en el texto de Hobsbawm. Bueno, la guerra, por supuesto, empieza en agosto de 1914, termina en 1918. Algunas de estas cuestiones ustedes ya las trabajaron también con el texto de Hobsbawm en la época de la guerra total y en el trabajo en los prácticos. Las quiero mencionar brevemente acá para ofrecerlas de piso al desarrollo de la clase. En la guerra se enfrentan centralmente dos bloques de potencias aliadas que se han ido configurando en el último cuarto de siglo previo a la guerra, en el cuarto de siglo inmediatamente anterior a la guerra, digamos desde 1890 aproximadamente, en realidad desde 1882, esto lo trabaja Hobsbawm con más precisión en el texto, y se termina de configurar en 1907. Eh, Básicamente los dos bloques están integrados por la Entente Cordiale, de la que forman parte en principio Francia y Rusia, de la que se va a sumar Inglaterra, Gran Bretaña o el Reino Unido. Esto aparece mencionado de maneras distintas en la bibliografía. Y del otro lado tenemos el mal llamado bloque de los imperios centrales. Digo mal llamado bloque de los imperios centrales porque, bueno, Rusia también, si bien no era exactamente central su situación geográfica, porque se extiende hacia el oriente, sí era también un imperio. Entonces siempre se plantea esta ambigüedad en relación a si la guerra fue la lucha de las repúblicas democráticas o liberales, digamos, contra los imperios, cosa que no fue así, y esta es una cuestión que vamos a recuperar también en el texto de Furet, en el siguiente fragmento de la clase. Tenemos, por un lado, efectivamente, repúblicas liberales, como en el caso de Francia y del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido con la salvedad de que es una monarquía parlamentaria. De un lado, pero también en esa entente cordiale, que también se va a conocer equívocamente con el nombre de los aliados. Tenemos un imperio autocrático como es la Rusia zarista, que de esto va a caer como parte del desarrollo de la guerra. Del otro lado sí tenemos imperios, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, que es un imperio multinacional, que fue uno de los enclaves fundamentales del siglo XIX, con Viena, su capital, como centro privilegiado de la cultura y de las artes, sobre todo sobre el final del siglo. Y si bien en principio forma parte, digamos en 1914, ahí tendremos que incluir a Italia, rápidamente Italia cambia de bando y se pasa al bloque de los aliados o de la Entente Cordiale. La Triple Alianza queda entonces configurada por Alemania, Austria-Hungría y se va a sumar el Imperio Otomano. Estos son los bloques que van a combatir fundamentalmente a lo largo de la guerra.
y que van a prolongar la batalla en distintos frentes a lo largo de 4 años. Fundamentalmente, si bien hay muchos frentes de batalla, nos interesa mencionar dos, que son el famoso Frente Occidental, que es el frente en el que se encarniza la batalla entre Alemania y Francia, con el apoyo, en el caso francés, con el apoyo del ejército inglés, y más tarde de los Estados Unidos, que entra en la guerra en 1917, que va a ser el frente fundamental de la guerra y el escenario de la mayor catástrofe en términos de costo de vidas humanas, tanto por los muertos como por los heridos, y además por el nivel de violencia inusitado que se alcanza en las trincheras, una vez que en septiembre de 1914, es decir, muy pronto, muy rápidamente después del comienzo de las hostilidades, se traba la batalla en las trincheras en un sector del nordeste del territorio francés. El ejército alemán pasa al territorio francés por Bélgica, y cuando se apresta a invadir París es detenido en la batalla del Marne, y en esa batalla es obligado a retroceder unos kilómetros hacia el norte, y en ese retroceso se fijan las posiciones. A partir de entonces comienza lo que se conoce como la guerra de posiciones, que no es otra cosa que la guerra de trincheras, como se la conoce más clásicamente, y empieza el pandemonium de la guerra, empieza ese momento trágico que se va a prolongar a lo largo de prácticamente toda la guerra, hasta 1918, que le terminó costando la vida a aproximadamente 10 millones de combatientes, y deja a otros tantos heridos, lastimados, mutilados, como consecuencia de las diversas heridas provocadas por la batalla. El segundo frente que habría que mencionar es el frente oriental, en el que básicamente se enfrentan Alemania y Rusia. Es un frente que no plantea demasiadas complicaciones desde el punto de vista militar, porque rápidamente Alemania va a marcar la tendencia de superar al ejército ruso ya pronto, desde la batalla de Tannenberg en 1915. Es un frente débil de combate para los alemanes, y si bien Rusia resiste porque tiene el factor cantidad de hombres para enviar al frente, está poco y mal preparado para la batalla, y las propias debilidades de un zarismo en descomposición van a ir impactando en la moral de la tropa. Ya a partir de 1916 empiezan a suceder en el frente ruso, dentro de las propias fuerzas rusas, una serie de levantamientos contra la guerra que van a tener su correlato más tarde en el estallido de la Revolución, en 1917. Y hay otros escenarios de la batalla. Nosotros incluimos en la clase dedicada a la Primera Guerra Mundial la invitación a que vean la película Galípoli. También les ofrecemos un enlace para que la vean, y también hay un texto en el sitio Carpetas Docentes de Historia que pueden consultar para considerar el interés histórico de la película en términos de cómo recupera la experiencia de los australianos en la batalla, en la intervención en la guerra. Y ahí la cuestión geográfica es que, bueno, se da una situación muy curiosa que solo se puede comprender como efecto de la era del imperio, pero que fue exactamente así, que es como cuenta la película. Hay un grupo, un contingente de soldados australianos, que en realidad son voluntarios, que se alistan para ir a pelear por el Imperio Británico, del que formaba parte Australia en 1915, para entrar en la guerra para apoyar la posición británica. Son reclutados y enviados a un campo de entrenamiento que está en otra parte del Imperio Británico, que es en Egipto, y son entrenados al pie de las pirámides, en una situación que parece escrita por un guionista, completamente estrafalaria, que también la película recrea con mucha riqueza histórica, el cruce de los australianos con los egipcios ahí como parte ambos del Imperio Británico, pero que en realidad ese entrenamiento no es para pelear en el norte de África, sino para pelear en Turquía. Turquía, bueno, como parte del Imperio Otomano, apoyaba la posición de
de la Triple Alianza, es decir, de alemanes y austrohúngaros, y se plantea una batalla en las costas de Galípoli, a la que el Comando General británico y francés envía en primera línea a los efectivos procedentes de Oceanía, sobre todo a australianos y neozelandeses. Esta es la experiencia que cuenta la película, centrada en la tremenda aventura que viven los dos protagonistas que marchan a la guerra confiados en que van a poder prestar su apoyo a la causa británica y regresar gloriosamente a territorio australiano. Les recomiendo calurosamente la película, que es una mirada histórica muy rigurosa y por otro lado muy emocionante sobre lo que implicó la Primera Guerra Mundial para quienes incluso desde los confines de la lógica imperial se vieron involucrados en ella y los efectos que esto tuvo para personas de todas partes del mundo. Bueno, ahí en el artículo van a encontrar información accesoria también sobre el director y sobre las condiciones en las que se rodó la película, en escenarios naturales históricos, que fueron efectivamente los que en donde transcurrió la batalla de Galípoli en 1915. Bueno, esta clase va a ser un poco más accidentada que la anterior, en el sentido de que vamos a intercalar también algunas otras imágenes, además de mi cara hablando. Esto, por supuesto, también es una parte positiva de la clase. Así que voy a compartir pantalla para mostrarle en forma de diapositivas cierta información importante para el desarrollo de la clase y sobre todo para después el trabajo con el texto de Hoffman. Acá estoy, no me fui. Estamos buscando las diapositivas que componen el armado de la clase. Bueno, acá tenemos un mapa. Es un mapa que tiene su propia referencia al pie, lo van a encontrar con toda claridad, alianzas militares en 1914. Se encuentran distinguidas claramente el sistema de alianzas y, como les decía recién, esto es 1914, por lo tanto Italia está en el bando en el que empieza la guerra, pero después en 1915 se pasa al bando contrario. Acá se puede, se ve con claridad por qué se llaman potencias centrales, las potencias centrales, ¿no? Porque están, digamos, para usar un término muy académico, ensanguchadas entre las dos principales fuerzas occidentales del Entente, que son Francia y Gran Bretaña, y el Imperio Ruso enorme, que a pesar de su vastedad, no tuvo la eficacia militar necesaria para ofrecer una resistencia suficientemente poderosa al ejército alemán. Bueno, la guerra se va a trabar en el norte de Francia y ahí va a transcurrir casi la totalidad de la guerra desde la batalla del Marne en adelante, con una serie de escaramuzas militares de uno y otro bando, que en lo que significaban en los hechos era ganar algunos pocos metros, algunos pocos kilómetros para retroceder en la siguiente batalla. Esta carnicería demencial es lo que provocó la matanza de 10 millones de personas, contando solo aquellos que murieron en el frente de batalla. Pueden volver al mapa cuando quieran. No hay mucho más para sacar en cuanto a mapas, sí, después vamos a volver, porque es muy importante la reformulación del mapa europeo que se hace después del fin de la guerra en 1919 en París, en torno de los tratados de Versalles, pero esto forma parte de otro fragmento de la clase. Nos opusimos entonces en el texto de Hoffman. Hay un principio que ya habíamos mencionado en el fragmento anterior, que tiene que ver con pensar en los orígenes de la Primera Guerra Mundial
esquivando, evadiendo, eludiendo todo lo posible la noción de la unicausalidad, o incluso la idea de la causalidad en términos simples, es decir, qué causó la guerra. Nos corremos entonces tanto de la explicación cortita, como decíamos, del asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, y vamos para atrás. En ese atrás Hobsbawm determina un marco histórico en el que tiene sentido empezar a mirar el tablero en el que se estructuran una serie de condiciones históricas que van a derivar en el estallido de la guerra. Como venimos insistiendo, ese tablero se arma en los 25 años anteriores a la Primera Guerra Mundial, y como dejamos también abierto en la clase anterior, planteamos que es justamente la Belle Époque, o el conjunto de resultados positivos que se empiezan a verificar en la Belle Époque, el nuevo crecimiento industrial, la nueva fase de globalización, la nueva expansión imperial, el crecimiento económico derivado de esto, el crecimiento comercial, la nueva fase exitosa del capitalismo que se advierte a partir de 1890, 1895, es la que va a conducir con mayor aceleración y con mayor velocidad al estallido de la guerra. La pregunta que cabe acá es cómo una fase exitosa puede derivar en el desastre que implicó la Primera Guerra Mundial. Y es interesante tal vez abrir la cuestión del éxito. ¿Cuál es el éxito? El éxito es el éxito de la macroeconomía, ¿no? Y el éxito de los ganadores en ese contexto. Uno sabe que cuando una economía nacional o mundial crece, lo hace dentro de determinados patrones, parámetros y lógicas. Que la economía mundial crezca, tanto en 1895 como ayer a la tarde o mañana a la mañana, no implica que crezca para todo el mundo, ni que crezca de manera igualitaria. Y todo crecimiento económico implica, todo proceso histórico podríamos decir, pero centrémonos en la economía, todo crecimiento económico implica necesariamente la construcción o la reproducción de determinadas tensiones. En ese contexto lo que le va a interesar a Hobsbawm es pensar cómo el crecimiento económico de la Belle Époque va a introducir a la política internacional, europea sobre todo, pero internacional, le va a introducir una serie de tensiones cada vez más intensas que sumadas, articuladas entre sí, combinadas, van a terminar provocando eso que podemos llamar el tobogán que conduce a la Primera Guerra Mundial. Claves de lectura del texto. Bueno, el título que yo puse acá es No a la unicausalidad. Nos interesa entonces reconstruir distintas dimensiones de la vida histórica que permiten pensar, que permiten desplegar el abanico de situaciones que dan a la guerra. Hobsbawm advierte también sobre algunos vicios característicos de la mirada histórica. Por un lado, no se trata de hallar al agresor o al culpable, dice. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas reconstrucciones de la Primera Guerra Mundial que parten también de cómo se entendió la guerra por parte de los ganadores en Versalles, en torno de encontrar al agresor o al culpable. El agresor o el culpable en casi todos esos relatos es Alemania. Esto también, por supuesto, está teñido por la historia de la Segunda Guerra Mundial y hay como una especie de reconstrucción holística de la guerra del siglo XX, donde los alemanes son siempre los malos. Esto, por supuesto, cabe claramente la condición de agresor o de culpable para la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Alemania, pero no para la Primera. ¿Qué significa que no hay un agresor o un culpable? Que en realidad lo que hay es una serie de condiciones mucho más amplias que van a hacer que las distintas naciones convoquen a la guerra y que la guerra sea recibida de manera positiva e incluso de manera entusiasta por las sociedades europeas, por los pueblos europeos, cuando es convocada por los distintos gobiernos a partir de agosto del 14. Entonces, pensar en cuál fue el agresor o el culpable reduce la comprensión que podemos tener del fenómeno. Uno puede decir, bueno, el ejército alemán es el primero que se movió. Sí, el ejército alemán es el primero que se movió, pero eso no prueba que Alemania sea el
el agresor o el culpable, dado que todos los gobiernos allá habían declarado la guerra antes del movimiento del ejército alemán hacia el territorio belga. Vamos para atrás entonces. Hobsbawm dice, efectivamente hay una carrera armamentista desde la década de 1880 y esa carrera armamentista se intensifica desde comienzos del siglo XX. Vamos a recuperar algunos de estos elementos con el texto de Führer, pero esto es una novedad, dado que no se trata de cualquier carrera armamentista, se trata de una carrera armamentista que se despliega en el marco de una sociedad ya fuertemente industrializada, o de sociedades fuertemente industrializadas. Esto significa que las innovaciones tecnológicas aplicadas a la industria están disponibles para la tecnología de la guerra. Y implica que a partir de 1880 los distintos gobiernos van a ir equipándose de armas. No se sabe muy bien para qué todavía, pero la medida de la fortaleza de los gobiernos también pasaba por la cantidad de armas y por la cantidad de efectivos y la organización de sus fuerzas armadas. Efectivamente hay una carrera armamentista entonces que se va a ir intensificando a partir de 1880, es una carrera armamentista industrial, con tecnología cada vez más sofisticada, con armas que van reemplazando a otras que no se usaron. Esto forma parte de la lógica de las carreras armamentistas, incluso hoy. Los gobiernos compran armas que no van a usar, o que no saben si van a usar y que después no las usan y son reemplazadas por otras que son más modernas, solo para no quedar atrás en la carrera, es decir, para que el potencial enemigo o adversario esté mejor equipado en el caso de que efectivamente se produzca la batalla. Y los vendedores de armas, los fabricantes de armas, por supuesto, están interesados en vender las armas. Ahí hay una dimensión comercial del asunto que va a ir articulando los intereses de los gobiernos con los de los fabricantes de armas. Ahora bien, pensar que la Primera Guerra Mundial fue producto de la carrera armamentista es quedarnos con una sola de las variables que contribuyen a explicar el estallido de la guerra. Si fuera así, ya estaban dadas las condiciones para que la guerra estallara en 1900, o en 1902, o en 1905, y sin embargo no estalló en ese momento. Dice también el autor, las potencias se preparan para una guerra posible, pero ninguna la desea realmente. Esto lo plantea Hobsbawm para discutir esta noción de que los gobiernos, sobre todo los gobiernos, las autoridades, los dirigentes están interesados en ir a la guerra por algún motivo espurio, oscuro, o para apoyar su legitimidad o su popularidad. La situación es más amplia y a la vez más compleja, en el sentido de que efectivamente los gobiernos se preparan para la guerra, los ejércitos, las fuerzas armadas en general están cada vez más equipadas y son cada vez más numerosas. Hay hipótesis de guerra desplegándose en los comandos militares para uno y otro lado, pero el estudio más detallado y más minucioso de cuál es el ánimo de los gobernantes, incluso en el momento en el que comienza la guerra, es que nadie quiere realmente la guerra, porque la guerra va a significar en principio una detención, una paralización del tiempo histórico, y en principio claramente va a afectar a los negocios, que son lo que sustenta la marcha de las economías y la posibilidad de los gobiernos de seguir administrando las cuestiones fundamentales de la vida pública. Hay una estructura por debajo de la política que va construyendo un piso cada vez más fértil y más favorable para la guerra. Pero también en este sentido, la perspectiva de Hobsbawm es discutir la noción de que hay uno u otro gobierno, uno u otro gobernante que desea la guerra y que por tanto la fuerza o la precipita. De nuevo, vale la comparación con la Segunda Guerra Mundial, donde sí vamos a encontrar a un gobierno, que es el gobierno nazi, en manos de Hitler, que está claramente orientado hacia el estallido de la guerra, ya desde 4 o 5 años antes de que la Segunda Guerra Mundial comience. No es eso lo que sucede en 1914, donde incluso Hobsbawm menciona que hasta último momento el emperador alemán, el emperador Guillermo, está
consultando con los militares a ver si hay alguna manera de detener eso que ya parece inevitable, porque hasta último momento él prefiere que las cosas se resuelvan de manera diplomática. ¿Qué más viene pasando? Bueno, otra cosa que viene pasando es que se hace más complejo el tablero de las relaciones internacionales y se estrechan las alianzas entre 1882 y 1907. Bueno, las alianzas son las que mencionamos en la introducción de la clase, no las voy a repetir ahora. ¿Cómo se van armando estas alianzas? Es la pregunta. Hobsbawm ahí hace una consideración histórica respecto de la piedra de toque. Lo que modifica un poco el tablero es el hecho de que a la entente cordial entre Francia y Rusia se va a sumar el Reino Unido o Gran Bretaña, y esto es lo que va a terminar configurando un escenario muy complejo y potencialmente explosivo para las relaciones internacionales. En principio porque, bueno, Gran Bretaña y Francia habían sido históricamente enemigas, por su situación prácticamente limítrofe con el Canal de la Mancha de por medio, porque hay antiguas guerras monárquicas entre los dos reinos que vienen de larga data, por una enemistad incluso cultural o por una rivalidad incluso cultural extendida en los tiempos, que siempre habían puesto a Francia e Inglaterra en distintos bandos. Por lo tanto, la unión de Gran Bretaña en la Entente Cordiale, si bien no es exactamente una sorpresa en ese contexto, sí marca claramente una ruptura en relación con esta tradición histórica. El ingreso de Gran Bretaña de este lado, entonces, del lado de la Entente, va a poner a uno y otro lado de los bloques a las dos grandes potencias de la época, que es la potencia tradicional, que es Gran Bretaña, aquella que llevó la delantera en la construcción del capitalismo a lo largo del siglo XIX, la potencia veterana, podríamos decir, y por otro lado la potencia joven, esa que todavía no terminó de pararse en sus propias patas, pero que ya ha desplazado a Gran Bretaña en casi todos los rubros de la producción industrial, y que viene amenazando su posición como líder de Europa desde por lo menos 1880. Nos referimos a Alemania, claramente. Y si bien no hay una tradición de enfrentamiento entre el Reino Unido y Prusia, que es la región de Alemania que da origen a la unificación alemana en 1870, hay otras cuestiones que trascienden la política, que justamente tienen que ver con el desarrollo de las economías inglesa y alemana, que van a ir socavando las relaciones entre el Reino Unido y Alemania. En el fondo, lo que uno va a advertir con el tiempo y retrospectivamente lo que se puede advertir es que lo que hay en el fondo es una rivalidad por las formas en las que se va a seguir conduciendo el capitalismo global, organizado en torno de la primacía inglesa en el siglo XIX, y cómo se puede incorporar a Alemania a ese tablero que ya está muy cerrado en relación con los intereses británicos, y que Alemania, para entrar decididamente en él, lo tiene que romper. No le queda otra que romperlo, incluso no intencionadamente, como dice Hobsbawm. Ya vamos a volver sobre esto. Las relaciones entre los bloques se deterioran y se hacen tendencialmente incontrolables por los medios habituales. ¿Cuáles son los medios habituales? Bueno, los medios habituales han sido tradicionalmente la diplomacia, ¿no? Hasta principios del siglo XX la diplomacia había sido bastante eficaz para resolver los conflictos que se habían dado entre las potencias directamente, o las que se habían dado en diversos territorios coloniales donde se planteaban periódicamente situaciones de potencial conflicto, tanto con las poblaciones locales, como por las zonas limítrofes en África o en Asia, y por los botines comerciales que buscaban ansiosamente las distintas metrópolis. Siempre, antes o después, la diplomacia de la que había sido un arquitecto fundamental el canciller Bismarck, después de la unificación alemana en 1870, había sido eficaz para resolver esos problemas. Sin embargo, desde principios del siglo XX, la situación es cada vez más explosiva. Hay un momento determinado, dice Hobsbawm, cerca del cambio de siglo, en el que el sistema de alianzas se convierte en una bomba de tiempo. Vamos a ver por qué. Y acá vamos a incluir esta cuestión de la rivalidad
Hobsbawm dice literalmente, en esas circunstancias la rivalidad económica fue un factor que intervino de forma decisiva en las acciones políticas e incluso militares. ¿Esas circunstancias cuáles son? Son las de un mundo capitalista global que ha recobrado la fuerza y el impulso del crecimiento a partir de la Belle Époque, que se ha repartido en la carrera imperial lo poco que queda para repartirse. África se reparte, como ya lo planteó Juan Luis en la clase de imperialismo, sobre el mapa, y aquellas regiones de Asia que de todas maneras no han quedado completamente colonizadas están bajo influencia de distintos estados, y se ha alcanzado un límite en el reparto del mundo. Ese límite es físico, es geográfico, no queda prácticamente nada para repartir. Y entonces lo que queda es moderar las relaciones internacionales en un juego en el que el capitalismo, la lógica del capitalismo, es la de la búsqueda de la ganancia sin límites. Mientras el mapa mundial, el mapa de las regiones potencialmente coloniales, dio aire para seguir la expansión metropolitana, la expansión europea, esto se pudo ir articulando entre economía y política. La búsqueda de ganancias mayores daba pie a nuevas aventuras coloniales o imperiales o nuevos repartos. Pero, como decíamos antes, el propio mapa tiene sus límites, y esto implica que una vez que el mundo ha quedado completamente repartido, lo que queda es empezar a disputarse entre las propias colonias, entre las propias metrópolis, cómo seguir adelante con la maximización de las ganancias. Repito, en esas circunstancias la rivalidad económica fue un factor que intervino de forma decisiva en las acciones políticas e incluso militares. Hobsbawm escribe claramente a lo largo de todo el capítulo, uno puede decir que a lo largo de todo el libro, La Era del Imperio, la idea fuerte de Hobsbawm ahí es que la Era del Imperio es ese momento de la historia contemporánea, de la historia europea particularmente, en el que empieza a no tener sentido separar la economía de la política. Por eso, la noción de la rivalidad, del aumento de la rivalidad, es central para pensar en el momento previo al estallido de la guerra. Uno puede decir, bueno, la rivalidad es el paso siguiente a la competencia. ¿Qué significaría esto? Si la larga depresión, aquel periodo que fue de 1873 a 1895, marcaba que el aumento de la competencia, la entrada de Estados Unidos, de Alemania, de Japón en el juego industrial, el aumento de la competencia había empujado los precios para abajo, el aumento de la competencia, para simplificar, ¿no? El aumento de la competencia se resolvió con mayor rivalidad entre los estados nacionales que intervenían en ese juego de búsqueda de maximización de las ganancias. La rivalidad es la continuidad de la competencia, pero si la competencia era estrictamente económica, la rivalidad ya no es estrictamente económica, la rivalidad es económica y política. Y no puede ser de otra manera en ese contexto. Vamos a ver cómo continúa el análisis del autor. Justamente, dice Hobsbawm, dada la fusión que se había operado entre la economía y la política, incluso la división pacífica de las áreas en zonas de influencia no servía para mantener bajo control la rivalidad internacional. Ya no servía para mantener bajo control la rivalidad internacional. Y en ese contexto los sistemas de alianzas se van a transformar en principio en búsquedas de apoyos en otras potencias para tramitar conjuntamente los conflictos internacionales, pero después también, vamos a ver que en 1914, se convierten en cadenas, porque una vez que una de esas potencias es agredida, o resulta agredida, o se manifiesta agredida, las demás tienen que saltar, diríamos nosotros, ¿no? Tienen que intervenir para defender al bloque al que pertenece. El Reino Unido deseaba mantener el statu quo, mientras que Alemania deseaba cambiarlo inevitablemente, aunque no intencionadamente, a expensas del Reino Unido. Acá es interesante volver sobre la cuestión de que no es la intención de un sujeto, de un conjunto de sujetos, de un gobierno, ni siquiera de una clase social. No son los capitalistas alemanes los que quieren enfrentarse con el Reino Unido. Es la lógica del capital. La lógica del capital hace que la maximización de las ganancias de los capitalistas alemanes implique necesariamente un enfrentamiento con
quienes han administrado y sacado ganancia de la expansión a lo largo del siglo XIX que estaba bajo la órbita británica. De nuevo, entonces, no es la intención lo que arroja más luz sobre el proceso que conduce al estallido de la guerra, sino una serie de transformaciones estructurales que se intensifican en la era del imperio y que van a tender una serie de tensiones, tender una serie de tensiones no es contradictorio, es redundante, pero es lo que ejemplifica de manera más gráfica. Se tienden esos hilos y esos hilos se van a ir tensando cada vez más conforme nos acercamos a 1914. Pero hay otros factores, por eso también es interesante volver siempre sobre aquello que articula la economía la economía y la política, ¿no? Uno puede decir, bueno, si solamente la economía, si solamente el desarrollo económico, la expansión económica y esta tendencial este tendencial enfrentamiento entre los intereses ingleses y los intereses alemanes son los que conducirían ineluctablemente a la guerra. No sabemos, porque no podemos hacer historia contrafactual. Lo que sabemos es que se articulan una serie de transformaciones en la economía y en la política que condujeron al estallido de la guerra. Y también tenemos que considerar acá las transformaciones políticas, aquellas que mencionaba también Juan en la clase anterior. Tenemos, sobre todo en las sociedades, entre comillas, democráticas, aquellas que avanzaron más rápidamente hacia la forma liberal burguesa, Francia, Gran Bretaña, en parte Alemania, electorados cada vez más amplios y sujetos de la política que antes no intervenían en la política. Esto también lo vamos a retomar con el texto de Fibret. Pero la participación de estos sujetos en la política, la participación cada vez más intensa y cada vez más interesada de estos sujetos en la política, y cada vez más organizada, además, en partidos políticos, en sindicatos, va a ofrecer un factor de presión muy fuerte a los distintos gobiernos. De varias maneras, porque por un lado, si los gobiernos, por ejemplo el gobierno francés o el gobierno alemán, ya no podían desentenderse de la opinión pública, porque si se desentendían de la opinión pública, esto le podía costar en términos electorales la pérdida de una elección. Por otro lado, también la opinión pública participa en gran medida, esto lo trabaja muy bien Mommsen en otro de los textos obligatorios de la unidad, de la carrera imperial. Hay una conexión muy estrecha entre el fervor nacionalista que va ganando a las sociedades europeas en el último cuarto del siglo XIX y la legitimidad de la causa y de la carrera imperial que se va a ver coronada también en ese mismo periodo. Para la mayor parte de los habitantes de Europa, incluso para los sectores populares, ser francés, ser alemán, ser inglés, es decir, estar identificado con una nación en particular, identificado fuertemente con sus valores, con sus emblemas, con su historia, con sus tradiciones, no era contradictorio con que su nación colonizara vastas regiones del planeta. Incluso no solo no era contradictorio, sino que en algunos casos empujaba a la necesidad de colonizar vastas regiones del planeta. Entonces la carrera imperial no solo se manifiesta como una deriva de la larga depresión y de la marcha de la economía, sino que es también una respuesta o uno de los correlatos de la agitación nacionalista, que fue otro de los factores de la construcción de las naciones europeas en la segunda mitad del siglo XIX. La democracia también participa entonces en esta intensificación de las pasiones políticas y agrega ingredientes a este cóctel cada vez más explosivo que se va armando entre finales del siglo XIX y principios del XX.
vamos a volver sobre esto, pero bueno, una de las cuestiones que anota Hoffman sobre el final del artículo es la novedad o la sorpresa, podríamos decir, de la forma en la que los pueblos acuden entusiastas y fervorosos al llamado de las armas, una vez que este se produce a principios de agosto de 1914. Este es un punto de contacto también con Fioret, no tanto en el sentido de que anotan al nacionalismo como un rasgo característico del estallido de la guerra, sino sobre todo por la sorpresa. La sorpresa es amplia y es interesante considerarla bajo distintas luces. Lo vamos a hacer en el siguiente fragmento con el texto de Fioret. Pero en principio, lo que hay que anotar acá es que la nación fue más fuerte que la clase. Y que incluso los dos principales partidos socialistas de Europa, como el Partido Socialista Francés y el Partido Socialdemócrata Alemán, los dos apoyaron el ingreso de sus estados en la guerra y apoyaron los créditos de guerra con los que sus respectivos gobiernos intentaban financiar el esfuerzo bélico a partir de la declaración de guerra en agosto del 14. En principio, esto puede tener muchas lecturas, pero en principio quedémonos entonces con esta evidencia. Para los actores sociales, para las distintas clases sociales que componían las sociedades que se abisman en la Primera Guerra Mundial, la nación era una referencia más profunda, más fuerte, más importante que la clase social. Y esta va a ser una cuestión capital para comprender tanto la forma en la que estalla la guerra, los primeros meses de la guerra, y después también cómo la guerra se va desarrollando una vez que se traba en la guerra de trincheras o en la guerra de posesiones. Dejo anotadas algunas cuestiones acá que vamos a retomar sucesivamente. Si bien hay un fervor nacionalista generalizado de la mayor parte de los trabajadores de Francia y de Alemania, hay también dirigentes y algunas personalidades en particular que mantuvieron desde el principio una obstinada y rigurosa resistencia contra la guerra y siguieron llamando a los trabajadores de sus países y a los trabajadores del mundo a enfrentar el llamado a la guerra y a ir a pelear en la guerra. El primero que anotamos acá es Jean Jaurès, un líder socialista francés que fue asesinado unos días antes del estallido de la guerra mientras en una reunión pública arengaba a los asistentes a resistir al llamado y a no acudir al llamado al posible llamado a la guerra durante el mes de julio de 1914. La figura más emblemática es la de Rosa Luxemburgo, militante del Partido Socialdemócrata Alemán, una de las pocas mujeres que formaba parte de la política de partidos, que era una personalidad conocida de la política de partidos en ese contexto. Rosa desde el principio se opone a la guerra y pasa casi todo el año 1914 haciendo campañas en contra de la guerra, no solo en Alemania, y esto le vale la declaración de parte del Estado alemán de ser traidora a la patria y el encarcelamiento a lo largo de casi toda la guerra. Finalmente, traicionada incluso por sus propios ex compañeros del Partido Socialdemócrata Alemán, Rosa va a ser asesinada a principios de 1919 en el marco de una revuelta conocida como revuelta espartaquista, en la que un conjunto de obreros alemanes radicalizados intentan tomar el poder después de la caída del imperio, una vez que finalizó la guerra en Berlín. La figura de Rosa es tal vez de muchas maneras la figura más emblemática de esta trágica condición de aquellos que lúcidamente llamaron desde el principio en contra de la guerra, que activaron, que trabajaron, que militaron durante muchísimo tiempo en contra de la guerra y que vieron que sus esperanzas por una clase trabajadora unida, sus llamados al internacionalismo y a la paz, fueron arrasados por la historia y que la historia posterior fue en una dirección casi completamente opuesta a la de sus
deseos y sus llamamientos. Y bueno, por último, la figura de Lenin, que también se va a oponer a la guerra desde el principio, en una Rusia en la que en general, incluso una parte importante de la izquierda rusa, está de acuerdo con la entrada del país en la guerra y apoya la participación de la guerra, por lo menos en 1914. Lenin se va a mantener desde el principio contra la guerra, y esta posición va a ser clave para pensar en su protagonismo en la historia rusa y en su posibilidad de enfrentar el año 17, del que nos ocuparemos en la siguiente clase, con una legitimidad que casi ninguno de sus colegas tenía. Lenin era uno de esos pocos líderes del socialismo europeo que había denunciado a la Segunda Internacional por ser cómplice de la guerra, y que había llamado desde el principio a los trabajadores rusos a oponerse a la guerra y a trabajar y a militar en contra, no solo de la guerra, sino, en el caso de Rusia, del zarismo. Y esta línea de continuidad en la conducta de Lenin va a ser clave para comprender su protagonismo en los hechos del 17. Bueno, dejamos acá este segundo fragmento, que se hizo mucho más largo de lo que yo tenía previsto, y en el siguiente vamos a retomar algunos de los elementos de esta clase en conexión con el texto de François Furet, dedicado también a la Primera Guerra Mundial. Nos vemos en breve en el siguiente fragmento.